Damos inicio, hermanas, al compartir de la palabra. Retomamos el libro Abrazadas por el Padre. Vamos a continuar con la crónica número 9 y esa crónica número 9 lleva por título Solo un toque. Hermanas, solo un toque, aleluya. Y está basada en la porción de Lucas capítulo 8, versículo del 43 al 48. Les pido en el amor del Señor, vamos a tener nuestra Biblia a la mano. La hermana Rosa Serrano nos va a ayudar a hacer la lectura de esta porción, pero mientras ella lee para nosotros audiblemente, nosotros con nuestro micrófono cerradito vamos siguiéndola en casa para que esa palabra, al irla pronunciando, al irla hablando, se va constituyendo en nosotros y va trayendo luz. Amén. Entonces vamos a ubicarnos todas, amadas hermanas, en Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48. Amén, amadas hermanas. Dice la porción así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gracias, amada hermana. Esta porción de la palabra es una porción muy rica. Es una palabra que el Señor hoy quiere refrescar para nosotros. Entonces, mientras el Espíritu va hablando lo que Él desea, lo que quiere transmitirnos en esta noche, nos vamos a abrir al hablar del Espíritu y vamos a estar orando y le vamos a estar diciendo: Señor, háblame. Esta porción es para mí. Tú tienes algo para mí en esta noche y yo quiero tener un corazón abierto y un corazón dispuesto para recibir esta palabra. Prepara nuestro corazón, Señor, como esa buena tierra, para que esta semilla caiga y produzca mucho fruto. Quita todo espino, quita toda piedra, quita toda dureza. Señor, reprende toda ave de los cielos, para que nada de estas cosas, Señor, puedan, Señor, robar esta porción que tú nos quieres dar en esta noche. Habla y muéstranos lo que tú tienes en tu corazón, Señor. Aquí estamos para escucharte, porque tu palabra, Señor, es palabra de salvación. No tenemos nadie más a quien ir, solo tú tienes palabra de vida, Jesús. Gracias, Señor. Y en tu nombre, Señor, nos preparamos para este disfrute. Amén. Amadas hermanas, el Señor quiere hoy mostrarnos la historia de una mujer que tal vez la hemos escuchado en otras ocasiones. Esta es la mujer del flujo de sangre, pero vamos a ir disfrutando a la luz del Espíritu cada una de las cosas que acontecieron alrededor de esta historia. Recuerden, amadas hermanas, que la Biblia es económica. Nada que está registrado en la Biblia está allí porque sí, o es un producto de que a alguien le pareció bonita la historia. Si está registrado en la Biblia, amadas hermanas, es porque es una porción de vida, es una porción de salvación, es una porción que el Señor quiere mostrar algo maravilloso a través de ella. Entonces vamos a ir buscando delante del Señor la luz de esta palabra. En el primer punto que vamos a ver dentro de esta comunión es el contexto. Jesús en su ministerio terrenal
iba predicando por las calles. Él predicaba en las sinagogas, en los templos, cuando tenía la oportunidad, pero la mayor parte de su ministerio fue predicando en las calles, caminando dentro de la cotidianidad donde estaban las personas, porque en las sinagogas y en estos lugares todo el mundo no tenía acceso, a todo el mundo no lo dejaban ingresar a estos lugares. Solamente aquellas personas que tenían reputación, que tenían cierto prestigio, que eran reconocidas de cierta manera, eran permitidos el ingreso a estos lugares. Entonces, ¿qué sucedía, amadas hermanas? Que él quería alcanzar a todos y por eso él iba por las calles, iba por allí, por los pueblos, por los lugares, y iba, amadas hermanas, impartiendo la palabra. Iba caminando, iba impartiendo la palabra, iba predicando. Y la multitud lo seguía. Lo seguía por muchas cosas. Primera, porque él mismo como persona, no hablamos de lo físico, sino él como persona era la expresión de Dios en la carne. Hermana, y yo quiero que entendamos esto en la luz bajo la luz del Señor. Si cuando usted y yo tenemos comunión con Dios y aún siendo invisible, no lo podemos ver físicamente con nuestros ojos, sentir la presencia de Dios produce en nosotros algo tan indescriptible, tan invaluable, no podemos darle un valor, esto vale tanto, esto no. No hay palabras que describan lo que es sentir la presencia de Dios. Ahora usted imagínese esas personas con la presencia de Dios allí, digamos, encarnado en un hombre. Él era atrayente, había algo, imagínense, si hoy en día, así como somos nosotros que somos pecadores, nos equivocamos y las personas dicen, oye, hay algo diferente en ti, me gusta estar cerca de ti porque hay algo, tú me das paz, tú me das, pero no es usted, es el Señor. Bueno, imagínense qué irradiaba el Señor Jesús. Así que la multitud lo seguía, las personas lo seguían, era algo que no podían controlar, era inevitable, lo veían pasar y deseaban seguirlo, ¿sí? Y eso era maravilloso, que lo siguieran. No solo lo seguían, se acercaban, pero se acercaban hasta cierto punto. Ellos estaban rodeándolo. Vamos a usar como referencia esa imagen que está allí. No es porque sea exactamente eso, no, ni ese sea Jesús, pero vamos a utilizarlo como una imagen para tener una idea. Él estaba allí, la gente se agolpaba alrededor de él. La gente buscaba estar cerca, pero ojo, estaban cerca, pero con cierta distancia al mismo tiempo. Era como, vamos a ver, como cuando está pasando algo, usted escucha algún ruido por ahí, usted dice, se asoma para ver qué pasa, para estar como espectador, pero no está tan cerca porque usted guarda recelo, no me voy a acercar porque yo no sé qué es lo que está pasando y puedo terminar lastimado, puedo terminar herido en medio de esto, ¿cierto? Entonces se asoman solo como espectador. Así lo seguía a veces la multitud. La gente decía, yo voy a seguirlo para ver qué es lo que habla, para ver qué es lo que hace, para ver, pero hasta ahí. Otros lo seguían porque tenían una necesidad, tenían una enfermedad, tenían una necesidad, algo que querían que él les ofreciera un beneficio, un bienestar, un milagro, y lo seguían por eso. Pero cuando tenían lo que querían, ya dejaban de seguirlo. Entonces, algunos lo seguían, otros no, otros nada más recibieron y se fueron contentos a disfrutar. Ese era el contexto de esta porción que estamos disfrutando hoy. La multitud lo seguía, la multitud lo apretaba, pero en medio de esa multitud había alguien especial. Había una mujer que no solo quería verlo, no solo quería seguirlo y no solo quería estar cerca de él. No era que ella solamente quería estar ahí, ella quería tocarlo, tocar aunque fuese la puntica, el borde de su manto.
Aunque fuera solo eso, ella quería. ¿Por qué quería? Porque ella tenía una esperanza. Ya ella había escuchado que Jesús había hecho obras maravillosas en la vida de otras personas y ella quería eso. Pero vamos a ir mirando porque ella decía, aunque sea la puntica del borde de su manto, vamos a mirar en ese contexto. Pero hasta aquí, amada hermana, revisemos delante del Señor. Señor, ¿cuál ha sido mi actitud? Yo he sido una mujer que se ha conformado con seguirte en la multitud, con asomarme para ver cómo van las cosas, cómo va tu propósito, cómo va tu plan, cómo está lo que tú tienes en tu corazón, pero de lejito, guardando cierta distancia. O yo he sido como esa mujer que anhela tocarlo. Ese es el contexto. Y por eso el título, no basta solo seguirlo. Muchos lo siguieron todo el tiempo que él estuvo en la tierra, pero no recibieron una transformación en su vida, a diferencia de esta mujer. ¿Qué impulsaba a esta mujer, amadas hermanas? ¿Por qué ella deseaba y anhelaba tocar al Señor? Porque ella decía, yo no solamente quiero verlo, yo no solamente quiero estar cerca, yo quiero tocarlo, yo quiero asirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta mujer tenía una condición específica. Era una mujer que desde hacían 12 años venía sufriendo en su cuerpo un azote, por decirlo así. Un azote, hermana Ibis, sí, una enfermedad que se le había convertido en un azote, en algo que lastimaba su cuerpo, y era un flujo de sangre. En palabras más cotidianas, esta mujer no se le iba el periodo, todo el tiempo estaba menstruando. Llevaba 12 años, hermana. Señor Jesús, yo mientras disfrutaba esta palabra, yo decía, Señor, son a veces 4 días que uno padece, 3 días que uno padece flujo de sangre dentro de su periodo normal y hay tanta incomodidad, hay tanta restricción, hay tantas cosas y esta mujer llevaba, hermana, piénselo, vuélvase un momentico en su mente a esa situación. 12 años consecutivos, todos los días y todo el día, con un flujo de sangre. ¿Cuál podía ser la condición de esa mujer? ¿Te imaginas el desespero que esa mujer tenía interiormente? La ansiedad que ella tenía. Pero no era solamente por lo que ella sentía en su cuerpo, era también, hermanas, porque antes había algo muy fuerte en la ley que prácticamente señalaba cuando una mujer estaba con su periodo, con flujo de sangre, y era que ella era considerada inmunda. Esta mujer estaba padeciendo esto, no solamente que se sentía incómoda, que sentía todo ese proceso, la debilidad, imagínense, botando sangre día y noche durante 12 años, ¿cómo se podía sentir esa mujer? Pero no era solamente eso, sino que ella sabía que por ley ella era considerada inmunda y todo lo que ella tocaba era considerado inmundo. Hermana, donde ella se sentaba, esa silla quedaba inmunda. Donde ella se acostaba, ahí quedaba inmundo. Si tocaba a una persona, esa persona era considerada inmundo. Y eso lo podemos ver y ustedes tomen allí nota, mis amadas hermanas, en Levíticos 15 del 19 al 25. Y usted va a leer todo lo que dice la ley acerca de cuando una mujer tenía un flujo de sangre. Ella estaba tan desesperada que ella no podía llevar una vida normal. O sea, si usted analiza cómo esa mujer podía llevar una vida normal, no podía. Si hablamos de su físico, ella viviría agotada, débil, porque botaba sangre todo el tiempo. Si hablamos de su alma, acongojada porque se sentía rechazada. Si hablamos de una parte íntima, ella no podría tener su marido, porque en la ley decía que ningún hombre se podía llegar
íntimamente una mujer que tuviera flujo. Entonces, ella no podía tener un marido. Entonces, ¿cómo era la vida de esta mujer? Ella estaba tan desesperada que ella buscó, ella sabía algo, tenía algo claro, que tenía una necesidad de ser sanada. Y ella buscó las maneras. La Biblia no las explica detalladamente, pero yo me imagino, hermana, que buscó primeramente en su propio, digamos, esfuerzo, ella misma hacer ciertas cosas. Yo me imagino que ella estaba tan deseosa de salir de esa situación que si le decían, mira, mija, tómate tal cosa, ella se la tomaba, mira, mija, usa tal cosa, ella lo usaba porque ella quería salir de esa condición. Luego iba a los médicos y los médicos le gastaban su dinero, sus recursos y ninguno la podía sanar. Le sacaban dinero, le sacaban dinero y ninguno la podía sanar. Esta era la condición. Pero hermana, quiero que en esta noche ganes algo en el Señor. Ella ha podido quedarse encerrada en su casa, muriéndose de tristeza, muriéndose como dicen hoy en día la palabra de moda, de depresión, diciendo yo soy una mujer con flujo, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, soy inmunda, no puedo, ay Dios mío, pobrecita de mí, teniendo conmiseración con sí misma. Pero ella no tomó esta actitud. Ella escuchó de Jesús y de lo que Jesús había dicho y ella buscó la manera de llegar hasta él. Imagínense todo lo que ella tuvo que vencer para abrirse paso. Imagínense esa mujer débil, abriéndose paso entre ese poco de gente, esa multitud. Y aunque la Biblia no lo registra abiertamente, muchos estudiosos de la Biblia dicen que ella a lo mejor ni siquiera estaba incorporada de pie, sino que hasta a lo mejor ella iba a rastras porque no tenía fuerza y a rastras porque era la manera como de irse escabullendo para que no la vieran, para que no se dieran cuenta. ¿Qué impulsaba a esta mujer? Ella decía, Dios mío, yo no quiero seguir así, yo quiero ser sanada. Y en la porción anterior el Espíritu nos decía, querer es poder. Ella quería, acuérdense que hablábamos de ese hombre que el Señor le dijo, usted quiere ser sano, y él es que Señor, pero es que no tengo, es que quien me lleve, es que cuando se mueve el agua yo quiero llegar, pero él no le preguntó eso, le dijo, ¿quiere? Bueno, esta mujer no le preguntaron, pero ella estaba determinada y ella decía, yo quiero ser sanada. Y eso la impulsaba, eso la impulsaba. ¿Qué la impulsaba? También reconocer que lo que ella tenía, ese flujo, era algo inmundo y ella no lo quería más en su vida. Reconocer que hay algo inmundo que necesita ser sanado y librado es el primer paso. Porque si ella se hubiese sentido cómoda, vamos ahora al otro extremo, no que se deprimió ni que se entristeció, pero ella hubiera dicho, bueno, me tocó, sobrellevo la situación, pasaré encerradita aquí en mi casa, y ella hubiese decidido convivir con esa inmundicia, tampoco hubiese visto la gloria de Dios. Hermanas, entonces, nosotros necesitamos primero identificar nuestra condición, reconocer que nadie más nos puede sanar sino el Señor, reconocer que hay algo inmundo y que necesita ser tratado y abrir nuestro corazón para que esa aflicción física, emocional, salga de nosotros. Esto era lo que impulsaba a esta mujer. Pero hermanas, ¿qué es ese flujo? Ahora diremos, bueno, pero hermana Ivy, físicamente hablando, yo no tengo flujo de sangre, yo no padezco de ese problema ni de esa dificultad. Pero hermana, el flujo de sangre que nos muestra esta porción puede ser comparado también con algo más, con algo que va más allá de lo físico. Entonces, ¿qué es un flujo y cómo afecta a aquel que lo padece? Un flujo, hermanas, es una hemorragia, es una pérdida continua. ¿Sí? Nosotras todos los meses tenemos una pérdida de sangre, pero esa pérdida de sangre está controlada y está regulada biológicamente, de tal manera que nos permite eliminar desechos. Por eso es que es impura, por eso es que es inmundo, porque lo que botamos son suciedades, son cosas que al cuerpo ya no le benefician, no le sirven. Pero hermana,
Cuando esto se convierte en una hemorragia, es decir, una fuente que no para, hay una pérdida. Y la Biblia dice que la sangre es la vida. Una persona que se desangra muere porque se escapa la vida. Esta mujer tenía una pérdida de vida diaria. Diariamente la vida se le escapaba en esa hemorragia. Eh, Perder sangre para ella equivalía a perder la vida. Ese flujo, ¿cómo la afectaba? Ya lo habíamos mencionado. Su fuerza no podía ser la misma de una mujer sana. Su vitalidad no podía ser la misma de una mujer sana. Ella usted no se la vaya a imaginar haciendo los oficios, los quehaceres de la casa, moviéndose, corriendo de aquí para allá, porque su condición no se lo permitía. Ella, si hacía sus cosas, sus oficios, sus quehaceres, lo hacía con toda la debilidad, con toda la lentitud, porque su cuerpo estaba en una condición de desventaja. Pero ese flujo también la hacía en su alma sentirse condenada. Condenada no solo por ella misma, sino por los demás, porque no la aceptaban, porque la rechazaban. ¿Sí? Y usted me dirá, hermana Ivy, ¿y cómo sabían las personas que ella tenía un flujo? Pues yo no lo sé y la Biblia tampoco lo explica de manera explícita, pero alguna manera debía existir, algún indicio donde las personas se daban cuenta de que ella tenía su periodo, que tenía su flujo de sangre. Esto quiere decir, amadas hermanas, que aun cuando nosotros tenemos algo interior, como un flujo que nos está haciendo escapar la vida, que nos está robando la vida, las personas lo notan. ¿Cómo? No les sé explicar. No tengo la forma exacta de describirle cómo, pero lo saben. Las personas perciben cuando tú estás perdiendo vida, cuando estás perdiendo esa vida espiritual, esa vida santa, esa vida que entró en ti, que debe crecer, en vez de crecer empieza a menguar, la gente lo nota. Y ella se sentía así, señalada, condenada. Cuanto más visible se hacía el flujo, más ella corría el riesgo de ser rechazada, ¿cierto? Resulta que de pronto le empezó ese problema y no era muy marcado. Y tal vez por eso ella enseguida no trató de buscar solución o no sabemos. Pero el flujo fue aumentando y se convirtió en un problema. Hay cosas en nuestra vida, hermano, que empiezan por algo pequeñito. Voy a ser osada y Dios guarde mis palabras. Pueden empezar por un goteo, un pequeño goteo. Ay, no, eso no es nada. Eso es insignificante. Pero usted ha visto lo que una pequeña gotica le hace a una roca, le hace a una piedra cuando es constante, cuando permanece, 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 le hace un hueco a la piedra. Una gota de agua le hace un hueco a una piedra. Hermano, cuando nosotros recibimos luz de Dios, de que hay algo que se está escapando, que está haciendo escapar vida, aunque tú lo veas chiquitico y aunque creas que es una gótica, vamos a reaccionar a tiempo, hermano, porque ese flujo va a ir creciendo, esa gótica va a crecer, va a crecer, va a crecer hasta que se vuelva un flujo y va a ser evidente a todas las personas. Y este flujo afectaba la funcionalidad, afectaba la forma como ella se desenvolvía en todo sentido, en lo personal, en lo social, afectó todo. Ahora, hermana, ¿qué son esos tipos de flujo? ¿Qué son esos flujos que hoy pueden estar en nuestra vida? Que no son necesariamente un flujo físico de sangre, pero que son cosas que van drenando nuestra vida. Bueno, hermanas, hay dos tipos principales de flujo. Hay algunos que son fáciles de detectar, que nosotros lo podemos ver con facilidad, los identificamos y decimos, esto me hace daño, esto no está bien, esto me quita en vez de aportarme, me roba en lugar de agregarme. Esos son los flujos visibles, son fáciles de detectar.
¿Como cuáles, amadas hermanas? Como los pecados. Todos sabemos que una persona que anda en adulterio es una persona que tiene un flujo. ¿Un flujo en qué sentido? Que se le va escapando la vida, la bendición, la presencia de Dios, porque Dios no puede tener comunión con las tinieblas. Entonces, cuando una persona está en un pecado y persiste, ojo, persiste estar en ese pecado, esa persona es consciente. Yo sé que ustedes de pronto han escuchado una persona que dice, es que yo no sé qué me pasa. Yo no quisiera ser infiel a mi esposa o a mi esposo, pero no sé qué me pasa. Hay algo dentro de mí que es más fuerte que yo y me lleva a cometer eso, ese adulterio, esa infidelidad. Hermano, es un flujo. Esa persona está enfermo de un flujo y ese flujo le está robando. Fornicación, los jóvenes que no se han casado, que no han sido unidos en la bendición del matrimonio y están teniendo relaciones aquí, allá, y ellos saben que lo que están haciendo les está robando, les está quitando en cuanto a la presencia de Dios, en cuanto a la bendición y a la aprobación de Dios. Pero ellos dicen, pero no puedo, es que soy como débil. Eso es un flujo, hermano. Y ese flujo le está robando la vida. Hay otros flujos que también son visibles, como las impurezas de nuestra alma. Cuando sentimos celos, cuando sentimos ira. Una persona celosa tiene un flujo que le roba la vida. Hay una persona airada, iracunda, tiene un flujo. Una persona, como decimos nosotros, cizañero, que le gusta estar armando pelea en todos lados, no hay un lugar donde llegue que no siembre discordia entre la uno y otra parte. Esa es una persona que tiene un flujo. Una persona envidiosa es una persona que tiene un flujo. Una persona que acostumbra a mentir y que no puede dejar de mentir, tiene un flujo, hermano. Y esta palabra de hoy no es para condenar, es porque solamente cuando reconocemos nuestra condición como la mujer podemos ser ayudados. Si mientras usted escucha, el Espíritu le alumbra y le muestra algo, hermana, no es para que usted se sienta condenada, se salga de la reunión, se vaya y se esconda, no, es para que usted diga, Señor, gracias, porque la luz está llegando a mí y si la luz está llegando es porque hay una oportunidad junto con ella. Una persona que tiene resentimiento, falta de perdón, y nos hablaba el Espíritu en la comunión pasada sobre eso, que tiene ahí algo guardado, tiene un flujo. Ese resentimiento es un flujo. Ojo, hermanas, esto me impacta. Una persona insatisfecha, una persona que nunca está contenta con lo que tiene, siempre quiere otra cosa diferente. Hermana, eso no es porque yo no tengo, es que, ay, es que me tocó duro, es que, ay, pobrecita de mí, es que yo no he tenido lo que he querido y lo que he anhelado. No, hermano, eso es un flujo. Estar insatisfecho y no estar agradecido con lo que Dios nos ha dado, no diciendo con esto que usted no pueda anhelar más, es un flujo. La amargura se convierte en un flujo. Cuando yo tengo un vivir, ¿qué dice la palabra? La palabra me dice que yo debo estar siempre gozoso. Si eso no se cumple en mí, entonces yo tengo un flujo. Hermana, y como les digo, esto no es para condenarse, porque yo estoy hablando esta palabra y yo misma estoy recibiendo luz, pero yo no puedo decir, ah, no, como yo todavía tengo esto, entonces nada que hacer. La mujer no se quedó encerrada y lamentándose por su flujo. Dijo, yo voy a buscar a Jesús y lo voy a tocar. Hay otros flujos, hermana, que no son tan visibles, que no se pueden detectar tan fácil, y son los flujos que se camuflan, que buscan confundirnos, que buscan pasar por bien, por algo bueno, por algo apropiado, pero a la larga y al final son un flujo, son algo que nos roban la vida. ¿Cuál? La idolatría. Hermana Ivy, yo no tengo una imagen en mi casa, yo no adoro una imagen, entonces yo no soy idólatra. Pero si hay algo que ocupa el lugar de Dios, voy a hablar de mí. Si mi trabajo ocupa el primer lugar en mi vida, eso es una idolatría. Y eso es un flujo. Que quiera yo o no reconocerlo,
me roba vida. Pero como hablábamos ahorita en la primera diapositiva, solo porque la mujer fue consciente que el flujo era algo inmundo, pudo buscar ser sanada. Pero si yo creo que para mí está bien que mi trabajo tenga el primer lugar y me quedo ahí, pues yo no voy a ser sanada. El secreto está en reconocer la inmundicia de ese flujo delante del Señor para poder buscar ser sanada. Indiferencia, cuando yo menosprecio los asuntos de Dios, eso es un flujo. Cuando yo digo, ay, yo hoy no me voy a reunir, hoy no quiero estar en la reunión, hoy no tengo ganas, eso es un flujo de indiferencia. Frialdad, cuando yo voy dejando enfriar mi relación con el Señor, cuando yo no gasto tiempo buscando del Señor, eso se convierte en un flujo, hermano. Y nuevamente les digo, puede empezar por una gotica. Ay, no, hoy no me dio tiempo de orar. Hoy no voy a orar. Entonces, ahí hubo una gotica. Pero ya mañana otra vez, ay, no, tampoco me dio tiempo. Yo oro ahora que venga, ahora que llegue del trabajo. Llegué, ignoré. Esa gotica se va convirtiendo en un flujo y la vida se empieza a escapar. Pereza espiritual, hermano. Negarme a pagar el precio, negarme a pagar el precio es un flujo. ¿Usted cree que para esa mujer no fue un precio alto tener que moverse con la debilidad que tenía en su cuerpo? Tener que exponerse a que cuando la vieran entre la multitud la apedrearan, porque estaba violando una ley. Ella no podía estar así en público, pero ella decidió pagar el precio. Cuando yo tengo pereza espiritual, se convierte en un flujo que me roba la vida. Cuando yo por guardar apariencias dejo de vivir la realidad de las cosas en Cristo, entonces yo no tengo un vivir adecuado en el Señor, pero yo aparento que todo está bien, eso se convierte en un flujo. Y el Espíritu nos los ha hablado y nos los ha confirmado a través de muchos hermanos y de nuestra hermana Omaira. Porque a veces no hablamos de los flujos que tenemos para que no piensen nada malo de mí. Ay, la hermana Ivy que comparte. ¿Cómo ella va a decir que tiene un flujo, hermana? Yo tengo flujos. Yo necesito también ser sanada de muchos flujos. Pero aquí el secreto está en reconocer para poder ser ayudada. Anhelar y pelear para obtener la sanidad. Hermana, la mujer no se limitó a su condición. Ella no dijo, bueno, pobrecita de mí, aquí me quedo, nada que hacer, ya llevo 12 años aguantando esta situación, ya esperaré hasta que el Señor me quiera recoger de esta tierra y así me voy. Ella no se vio limitada, ella buscó delante del Señor la manera de poder ser ayudada. Avergonzado, hermano, sí, mire que la palabra dice que ella, ¿cómo se acercó a Jesús? Ella no fue y se paró allá delante de toda la multitud. Jesús, aquí estoy, mira, ve, yo soy una mujer con flujo de sangre, ¿me puedes sanar? Ella no hizo eso, porque ella sentía vergüenza, porque ella sabía que su flujo era inmundicia. Y ella dijo, yo no me merezco irme a acercar públicamente hacia el Señor. No me merezco ni puedo, porque como yo haga eso, la gente me va a apedrear. Entonces, ¿qué decía ella? Si siquiera yo tocara el borde de su manto y se fue por detrás de Jesús. Es decir, una posición de humillación. Y allí, desde esa posición de humillación, avergonzada, sí, tenía vergüenza, pero ella no se quedó ahí. Hermana, tú y yo podemos avergonzarnos de los flujos que tenemos. Yo puedo decir, ay, yo tanto tiempo de vida de iglesia y sigo igual. Bueno, sí, uno siente vergüenza. Pero hermana, la solución no es quedarnos ahí. Aún con todo y vergüenza, debo acercarme al Señor. No es un asunto de posición, hermano. No fue que ella se puso a ver, ay, pero es que yo no me merezco, pero es que yo, ella dijo, aunque sea el bordecito del manto, aunque sea, esto me hace acordar a aquella mujer que va delante del Señor y le dice, Señor, por favor, mira a mi hija, que tiene un problema, es atacada por demonios y esos demonios me la quieren, me la tiran allá, me la tiran acá, me la van a matar, Señor, por favor.
Y el Señor le dice, no por petulancia, sino por probar la fe, le dice, mujer, pero es que no me es permitido echarle el pan a los perrillos. Es decir, estos milagros y estas cosas no son para ti. Pero ¿qué le dijo ella, Señor? Pero es que los perrillos comen así sea de las migajitas que se caen de la mesa. Otra orgullosa hubiese dicho, ah, sí, mira, y eso que Jesús, mira cómo me dice, hasta con un perro me comparó y se hubiera ido ofendida. Pero ella aún en esa posición de vergüenza se humilló y recibió su sanación. Así también esta mujer del flujo de sangre, ella no llegó en una posición crecida, llegó humilde. Y decía, aunque sea el bordecito del manto que yo toque. Y si usted lee, hermana, en esa misma porción, habla de que antes de ella tocar a Jesús, había llegado a él Jairo. Y Jairo era un principal de la sinagoga, era un hombre importante, reconocido. Y le estaba pidiendo al Señor que fuera hasta su casa porque su hija estaba enfermita, tenía 12 años y era su única hija y se estaba muriendo. Y él deseaba que Jesús fuera hasta su casa a salvarla, porque la posición de Jairo se lo permitía, pedirle al Señor que fuera hasta su casa a sanarle la hija. Y usted dice, bueno, entonces, ¿qué pasó? Esa es otra experiencia, otra parte que el Señor ahí también hizo su obra, pero hermana, si usted analiza, el Señor usó a Jairo como distractor, permitió que Jairo, un principal, cuando ese hombre llegó ahí, todo el mundo, imagínense entrar una persona importante, que hoy en día entre a cualquier lugar una persona reconocida públicamente, todo el mundo se vuelca a mirarlo. Aún usted, aunque usted de pronto no sea admirador de él ni nada, nada más por saber que es una persona conocida, usted se vuelca a mirarlo. Y todo el mundo estaba mirando a Jairo. Y wow, Jairo y Jairo, y todo el mundo pendiente a Jairo. Y le cuento, hermana, que el que todo el mundo estuviera pendiente de Jairo, le dio la oportunidad a esta mujer de tocar el borde, porque nadie la estaba mirando a ella. ¿Quién iba a estar mirando a esa pobre mujer tirada en el piso? Ahí una mujer. No, todo el mundo estaba mirando a Jairo. Hermana, entonces esto muestra que Dios soberanamente incluso apareja las cosas para que hasta el más humilde y más sencillo y el que se cree sin más valor reciba salvación. Es un asunto de creer y de buscar y perseguir. ¿Qué sucedió? Ella alcanzó a tocar el borde de ese manto y dice que inmediatamente, hermana, inmediatamente su fuente, así dice la Biblia, oiga, su fuente se secó inmediatamente. Ella recibió esa bendición. Y Jesús supo lo que pasó. Y enseguida él pregunta, que, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, pero ¿cómo así, Señor? Estás rodeado de gente, todo el mundo te aprieta, todo el mundo, y tú preguntas, ¿quién me tocó? Le digo, espérense un momento que ustedes no entienden nada, pero aquí pasó algo entre alguien y yo. Ese alguien era esa mujer. Entre esa mujer y Jesús había pasado algo. ¿Qué pasó? Pasó que de él salió poder y que ella fue sanada. Eso pasó. Y fue un asunto entre ellos dos que solamente lo supieron ellos porque los demás estaban distraídos con la multitud, pero ella sabía lo que buscaba y el Señor se lo concedió. Por eso, hermana, no basta estar entre la multitud. Es un asunto entre usted y el Señor. Es un asunto que es entre el Señor y yo. Porque la multitud tal vez ni cuenta se va a dar. Pero yo sí sé, esa mujer sí sabía el flujo que tenía y sabía la sanidad. Y el Señor supo el poder que salió de él. Pero luego pasó algo. Cuando él dijo así, no, alguien me ha tocado. Oiga bien, él no dijo alguien me ha apretado, alguien me ha rodeado, alguien me ha oprimido, como hacía la multitud. Él dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Hermana, ¿usted cree que cuando alguien pasaba a los lados y lo tropezaba, no había un contacto? Sí, lo había. Pero es que la manera, el corazón, como esa mujer agarró ese manto, como quien dice, esto es lo único
que me puede salvar, produjo en el Señor que el poder saliera de él para sanidad. Y él entonces buscaba saber quién era. Él lo sabía, pero ¿por qué él quería que todo el mundo también lo supiera? Porque ya después de que fue un asunto entre él y ella, de sanidad y restauración, el Señor necesitaba reivindicarla también con las demás personas para que todo el mundo supiera ya que no era más una mujer inmunda, sino era una mujer sana. Hermana, entre tú y el Señor debe haber esa conexión. Tú y yo anhelando sanidad y de Él saliendo poder para operar esa sanidad. Y después Él se encargará que los demás lo sepan. Pero primero es entre tú y Él. Hermana Ivy, pero ¿cómo es ese proceso? Ahora conmigo, hermana, ¿cómo va a ser ese proceso? Hermana, primero identifica tu flujo y confiésaselo al Señor. No digas que no tiene flujo, porque si tú dices que no tiene flujo, no necesitas ser sanada. Cuando el Señor les reclamaban, pero es que tú comes con pecadores, con publicanos. Entonces él le dijo, claro, es que los enfermos son los que tienen necesidad del médico, los sanos no. Yo he venido a los que me necesitan. Si usted le dice al Señor, Señor, yo no tengo flujo, yo estoy sana, yo estoy perfecta, el Señor dice, ah, bueno, listo, no me necesitas. Pero no le dé miedo decirle a Él cuál es su flujo y no le dé miedo identificarlo. Identifique su flujo. Si usted es una mujer que no se satisface con nada, tiene una casa pero no le gusta la casa, tiene un trabajo pero no le gusta el trabajo, tiene un marido pero no le gusta el marido, hermana, eso es un flujo. Y hay que reconocerlo, Señor, tengo un flujo de insatisfacción. Estoy en la iglesia, pero los hermanos me caen gordos. Estoy en la iglesia, pero los pastores no me los aguanto. El problema no está afuera, el problema está en el cuerpo, el problema está en ella, estaba en la mujer. El problema no era tanto que los demás la rechazaban, sino que ella estaba inmunda, tenía un flujo que la hacía inmunda. Hermana, cuando yo identifico mi flujo y se lo confieso al Señor, Él está presto para ayudarme. Dos, buscar acercarnos a Él tal cual como somos. Esa mujer no inventó nada. Ella no se disfrazó, ella no buscó una manera espectacular de aparecérsela al Señor. Ella se acercó como era, una mujer con un flujo que no tenía fuerzas ni para mantenerse en pie. Se derramó delante de Él. Así nosotros debemos acercarnos al Señor, derramarnos delante de Él y reconocer, porque en ese momento ella estaba convencida de que ya ella había hecho todo y no había sido sano, que le había dado todo a los médicos y no había sido sano. Ella reconoció, Señor, yo no tengo fuerza. Los médicos no pueden hacer nada. Aquí el único que tiene el poder para sanarme eres tú. Esa debe ser mi disposición delante del Señor. También debo comprender, mi hermana, que la sanidad no depende de mí, de mi esfuerzo, de mis cosas. No, ella solamente creyó, como decía el himno, dice, aunque me falte fe y esperanza, sé que puedo oír tu voz. Ella oyó la voz de Jesús. Ella oyó lo que se decía del Señor. Y ella oyó y lo creyó como si el mismo Señor le dijera, oye mujer, confía en mí y ve. Confía en mí y ve, observa con tus ojos, aprecia un milagro. Ella confió y fue. Tocar el borde del manto, ¿qué significaba? Porque ella no tocó la sandalia, porque ella no tocó el pie, porque ella no tocó, ¿por qué el borde del manto? Porque el manto, hermana, implica abrigo, implica protección. Lo que quiere decir que ella estaba buscando una sanidad específica en Dios. No solo ser sanada en su cuerpo, ella necesitaba sentirse protegida, envuelta, abrigada por el Señor. Por eso ella quería tocar, era el manto. Hermana, cuando tú y yo tenemos un flujo, necesitamos la protección y el abrigo del Señor. Necesitamos tocarle para que Él nos proteja y nos cubra y nos traiga ese abrigo, ese confort. Esto es también construyendo una relación. Este proceso se logra cuando reconozco, cuando estoy en su presencia, cuando le toco, es construyendo una relación íntima con Él, donde
pase lo mismo que pasó entre esa mujer y Jesús, donde el Señor cada vez que yo me acerque a Él y lo toque, Él sienta que de Él sale poder y yo sienta que en mí operó ese poder para sanidad. Eso es lo que el Señor está buscando, hermano. Otra parte del proceso, hermana, no te preocupes si los demás enseguida ven el cambio. Nadie se había dado cuenta, ni los discípulos que estaban cerquita de Jesús se dieron cuenta, ni siquiera ellos. Imagínense si todo el mundo se distrajo con Jairo, que ni los discípulos se dieron cuenta de lo que había pasado. Pero el Señor sí sabía. Entonces, al principio no te preocupes si los demás ven o no ven el cambio en ti. Eso es entre Dios y tú. Eso es entre tú y Dios. Después el Señor se encargará, como hizo con la mujer. Cuando él dijo, ¿quién me tocó? Ella se sintió descubierta. Y ella dijo, Señor, yo. Y le contó, es que yo llevaba 12 años, Señor, persiguiendo una sanidad donde no era. Pero yo oí de ti y yo quise venir. Y yo no quise quedarme en la multitud, perdóname. Pero yo quise fue tocar ese manto, porque yo quería era tu protección y yo quería era tu envolver. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Hija, ve en paz, tu fe te ha salvado. Él dice, no has hecho nada malo, al contrario, le has dado una lección a toda esta multitud que se acostumbra a seguirme. Entonces necesitamos esto, hermana. ¿Y qué más enseñó esa mujer? Que a veces estamos esperando primero el milagro. Jairo vino a buscar a Jesús, ves a mi casa, sana a mi hija. Yo quiero ver primero el milagro. Pero esta mujer no había visto el milagro. Cuando ella fue a seguir a Jesús, no había visto el milagro. Ella creyó primero y luego recibió el milagro. A veces nosotros queremos primero ver el milagro para después creer. Pero nosotros necesitamos primero creer y después vemos el milagro. Hay ocasiones en que debe ser así. Hermanas, ¿y cuál es el resultado de este proceso? Vamos a recibir sanidad. Él no solamente le dio la sanidad en su cuerpo, sino que le dio salvación en el alma. Cuando Él le dice, ve en paz, Él le dice que todo ese peso que has cargado estos 12 años, que todo ese dolor, ese rechazo, esa amargura, eso que te ha cargado por todos estos años, salga de tu corazón en esta misma hora y tú puedas tener paz, puedas ir en paz, porque tu fe, oiga, no le dijo te ha sanado, le dijo te ha salvado. Como quien dice, no fue lo que pasó en tu cuerpo, nomás tú ni te imaginas, ya tú estás sana en el alma y estás sana en el espíritu. Cuando nosotros vamos a este proceso con nuestro Señor, somos sanos en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Ganamos una relación real, hermana, real. No somos más la multitud que sigue al Señor. Somos alguien reconocido para Él. Cuando Él nos ve, Él dice, de aquí, de mí, salió poder para esta mujer y es sana. Eso es una relación íntima que no la tiene sino el que se acerca para tocarle. Experimenta revitalizar. Esa mujer salió de ahí con fuerza, santificada porque el Señor le dio salvación hasta para su espíritu y transformada porque el alma de esa mujer nunca volvió a ser la misma. Entonces, mira, ahí están las tres partes. Revitalizado el cuerpo, santificado el espíritu, transformado el alma. Esa mujer fue salva, por eso él no le dijo, sé sana, tu fe te ha sanado. No, le dijo, tu fe te ha salvado. Y esto va a traer un gozo y una sanidad interior y una libertad. Y para terminar, amadas hermanas, no olvides, sierva de Dios, esto es para ti, cógelo para ti, recíbelo para ti. No olvides Ivy, Ligi, Celestina, Rosa, ponga su nombre ahí. No olvides que cada día solo un toque puede hacer una gran diferencia. No te canses de llegar y tocar el borde. No te canses.
tócalo en la palabra, tócalo en la oración, tócalo en la lectura de la palabra, tócalo en las alabanzas, tócalo en la comunión, pero tócalo, porque un toque hace la diferencia. Esa mujer necesitó un toque. Amén. Jesús es el Señor, amadas hermanas. Hasta aquí el Señor me ayudó. Ahora queremos ser edificadas por ustedes en lo que